En clases precedentes, eh, porque así suele ser en la dinámica de discusión de esta asignatura, pues surgió el tema, ¿no? Más bien lo sobrevolamos en forma muy rápida, el tema de la responsabilidad humana frente a otras formas de vida, como los animales. Y en esta sesión vamos a revisar específicamente cómo se argumenta y cómo se refutan también los argumentos en la ética animal, ¿no? En particular, un caso que ha sido llevado varias veces a la escena pública. No sé si alguno de ustedes vio el documental Un filósofo en la arena, de Jesús Muñoz, un director mexicano, en la que Francis Wolff, un filósofo francés, pues trata de situarse en un punto que le permita escuchar con cierta apertura las diferentes posiciones, tanto a favor como en contra de las corridas de toros. Si no la vieron, quizá algunos de ustedes hayan tenido algún acercamiento a este libro Tauroética de Fernando Savater, un filósofo español, en mi opinión, un mal filósofo, incluso dicho por él mismo, pero que se ha convertido en un novelista vendedor. Y en este libro pretende ofrecer una refutación tanto de los argumentos que se esgrimen para condenar moralmente las corridas de toros, como de las razones que suelen aducirse para justificar una mayor consideración moral hacia los animales. Ahora, esta es una obra que tiene objetivos bastante ambiciosos, pero con argumentos muy defectuosos. Hace un análisis no del todo profundo, pero con una postura autosuficiente. Parece creer que ser un novelista exitoso es suficiente para adoctrinar sobre el tema, ¿no? Y en esta clase yo no trato de posicionarlos en un lado o en otro, en los diferentes dilemas que aquí abordamos. El pensamiento ético lo que intenta más bien es ofrecerles elementos conceptuales para que puedan analizar y desentrañar con mayor detenimiento fenómenos desprendidos de la acción humana. En este caso, pues analizar la forma en que se argumenta y justifica una posición ética. Todos hemos escuchado argumentos a favor o en contra de la tauromaquia. Y la cuestión con Fernando Savater es que al ser un mal filósofo, sus argumentos suelen ser muy endebles, pero al ser un literato muy leído, se suelen difundir y se asume su postura como correcta, o al menos como confiable. Este libro, bueno, en este libro básicamente se presentan 5 tesis que vamos a analizar. La primera, que los seres humanos no tenemos obligaciones morales con los animales no humanos. La segunda, que los animales no tienen intereses en el mismo sentido en que los tienen los seres humanos, y sobre todo no los tienen en un sentido moralmente importante, según él. La tercera tesis, la argumentación antitaurina estriba en una equiparación equivocada que hacemos de los animales con los seres humanos. Es decir, para él humanizamos a los animales. La cuarta, los que condenan las corridas desde una postura ética pasan por alto formas de maltrato más graves que se cometen a diario y en consecuencia sostienen una postura ética muy contradictoria, dice él. Y la quinta, pues que no deberían de prohibirse las corridas porque al fin y al cabo, pues la afición a este espectáculo se corresponde con una preferencia personal dentro de un ámbito en el que el Estado no puede intervenir legítimamente. Es decir, si el Estado llega a intervenir, será siempre en contra de la autonomía de las personas, ¿no? Estas son, digamos, las 5 ideas generales que se manejan en este libro. Cabe adelantar que estas tesis son muy poco efectivas, y por lo tanto, con su libro, pues no se consigue realmente rebatir los argumentos antitaurinos ni refutar los planteamientos favorables a la consideración moral de los animales, como enseguida veremos. A ver, la primera tesis, la primera idea de este libro. Según Savater, la única forma para que las comparaciones de los antitaurinos, pues para que tengan validez, es que se homologa a los toros con los seres humanos. Como ya dije, modificamos la consideración habitual de la animalidad, los humanizamos. Ahora, es cierto
que la condena moral más común hacia las corridas presupone que los toros son seres sintientes y que de esta manera hay una similitud con los seres humanos. Sabater toma esta similitud como una especie de equivalencia que hacen los antitaurinos, ¿no? Reconocer que los animales sienten, pues en realidad no es equipararlos con el ser humano, y ahí está cometiendo un error. Sentir no es una propiedad o atributo exclusivo del ser humano, por lo que al reconocer que los animales sienten, que los animales sufren, pues no se les está humanizando. Sentir también es parte de su animalidad, por lo que no dejamos de pensar en ellos como animales solo por verlos como seres sintientes. Por eso no se entiende por qué piensa Sabater que modificamos la animalidad de los toros al reconocerles una característica que de hecho poseen y que tienen en común con los seres humanos. A ver, una constatación objetiva de esta naturaleza en sí misma no basta para modificar la animalidad de ningún animal, ni mucho menos humanizar a las bestias, como él dice. Y tampoco debería modificar nuestra percepción de su animalidad, a no ser, quizá, que esta percepción fuese errónea, pero ese es otro problema. Aquí la pregunta que salta es, si acaso Sabater cree que modificamos y humanizamos la naturaleza, por ejemplo, de los árboles, al constatar que ellos, como nosotros, no pueden ni vivir ni crecer sin agua. Es posible, ciertamente, que Sabater se refiera, cuando habla de homologación, que compara, que equiparamos toros con seres humanos, es posible que se esté refiriendo a la homologación moral, a que los estamos equiparando moralmente. Es decir, que tanto los toros como los seres humanos, pues seamos sintientes, pero ser sintientes no nos hace moralmente equivalentes. Pero en este caso no lo está haciendo explícito, y eso llevaría a un problema más elaborado que está eludiendo, ¿no? Ser capaces de sufrir no les convierte a los animales en sujetos morales, pero eso no es necesario, es que no es necesario ser un sujeto moral para merecer alguna consideración moral. Me explico. En terminología de filosofía moral, un sujeto moral es aquel agente que posee conciencia moral, es decir, que puede elegir entre diversas acciones, y al elegir alguna o no elegir ninguna, tiene una intención. Eso es poseer agencia. Por lo tanto, pues un bebé no es todavía un sujeto moral, pero aunque no es todavía un sujeto moral, aún así tenemos consideraciones morales hacia los bebés. Entonces aquí esta argumentación de Sabater termina por empezar a resquebrajarse. Consideremos ahora la segunda tesis, relacionada directamente con las corridas de toros, según la cual aquellos que condenan estos espectáculos desde una postura ética pasan por alto formas de maltrato mucho más graves y por lo tanto defienden una postura contradictoria. Por ejemplo, los antitaurinos denuncian el sufrimiento de toros de lidia en las corridas, pero suelen omitir el sufrimiento de millones de animales de ganado que criamos y engordamos para comer y que llevamos al matadero. Y quienes han visitado un matadero, pues saben que es una muerte muy particular. Pero esta tesis de Sabater trae consigo un problema de argumentación, porque trata de justificar un mal determinado con un mal mayor. Sería casi como decir ¿qué tiene que yo le robe a un vecino si los políticos roban más, hacen más daño, ¿no? Es como justificar un mal apelando a un mal mayor. A ver, el que no intentemos impedir el peor de los crímenes no significa que son poco coherentes nuestros deseos e intentos de impedir crímenes de menor alcance, quizá. Yo creo que a nadie se le ocurriría criticar que procurar ayudar a las personas que trabajan en condiciones insalubres
pues está mal solo porque no ayudamos a otras personas, por ejemplo, las que están en paro o que ni siquiera tienen trabajo. Tanto el sufrimiento que padecen, así es, exacto, exacto, Pila. Tanto el sufrimiento que padecen los toros durante las corridas, como el sufrimiento de los animales criados en granjas industriales, son problemas importantes, son problemas verdaderos, aunque la magnitud de uno sea mucho mayor que la magnitud del otro. Si bien, y por decir, al hablar de la magnitud, no me refiero a que uno sea más importante que el otro, pero son más los animales que mueren en las granjas industriales que aquellos de los espectáculos, por ejemplo, en las corridas de toros, que eso no lo hace menos importante. Bueno, si bien Sabater tiene razón al decir que los que denuncian las corridas deberían preocuparse también por la condición de los animales en las granjas, el hecho de que no lo hagan, o mejor dicho, que algunos no lo hagan, no significa que no haya quien no se ocupe de los dos problemas, no deslegitima su condena en las corridas de toros, como Sabater al parecer quiere hacernos creer. Ahora, aquí hay una atenuante. Quizá muchas personas no se ocupan tanto del sufrimiento de los animales de consumo porque hay todavía un gran desconocimiento del trato que se les da en las granjas industriales. ¿No? Hay personas que realmente no entienden cómo es que un embutido llega a nuestro plato. Pero en este caso sí, es muy poca la gente en España, porque Sabater es español, que no tenga una idea más o menos acertada de la naturaleza del sufrimiento que se inflige a un toro durante una corrida. Es un problema que tiene mayor visibilidad y esto no lo hace más importante, pero es un espectáculo que además se publicita y esto puede hacer explicar por qué hay mucha gente que denuncia las corridas de toros y que no denuncia también las granjas industriales.